El título que le puse es Lleva a Jesús en la barca. Dígale ahí al lado a su compañero, hey, no te olvides de Jesús en tu barca. Y es que una de las partes más difíciles de la vida cristiana como discípulos es saber que vamos a enfrentar tribulaciones y problemas, que no somos inmunes a las tribulaciones y a los problemas. El Señor dijo, estarán en el mundo y tendrán aflicción, pero yo he vencido al mundo. Amén. Así que vamos con todas, no importa atravesar tribulaciones, no importa atravesar problemas. Y el Señor tiene una palabra especial para el día de hoy. Como todas las cosas que Dios hace, Dios tiene un propósito con su palabra. Dios tiene un propósito con lo que estamos viviendo en nuestras vidas. Todo es relevante, nada es por casualidad. El que usted esté aquí esta mañana, el que usted pueda oír la palabra de Dios, el que usted pueda saber lo que Dios le está diciendo, va a ser relevante a usted el día de hoy. No importa cuántas veces escuchemos la palabra de Dios, cuántas veces escuchemos el mismo versículo, Dios habla al día de hoy. Así que tenga su mente clara, su corazón dispuesto y diga, Dios me va a hablar el día de hoy. Muy bien. Y el Señor dice que todas esas pruebas y esas batallas que vivimos tienen un propósito especial, y es preparar a su iglesia para que esté sin arrugas, sin mancha, blanca y lista para cuando Cristo venga por nosotros. Amén. Así que dile, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y nos tiene que encontrar listos. Así que todas esas pruebas y batallas que pasamos, circunstancias difíciles, retos que enfrentamos, son para prepararnos, para transformarnos para el día de su llegada. Amén. Muy bien. Quiero compartir con ustedes y irme directamente a la palabra de Dios. Vamos a leer Lucas 5 del 1 al 11. Y miren, la Biblia está llena de ejemplos de tiempos difíciles, de personajes que pasaron pruebas, de personajes que pasaron tribulaciones. Es innumerables, ¿no es cierto? Podemos contar toda la Biblia y toda nos habla de que aún amando a Jesús, aún siguiéndole, vamos a enfrentar situaciones donde vamos a tener que tomar decisiones, vamos a enfrentar situaciones difíciles, vamos a pasar por pruebas. Pero sabemos que Él está con nosotros porque la Biblia también está llena de milagros. La Biblia está llena de manifestaciones hermosas del Señor. Y sabemos que cada prueba que pasó esos personajes, el Señor se manifestó de diferentes maneras. Entonces, esta no va a ser la excepción. Y aunque la hayas oído muchas veces, sé que el Señor tiene una palabra para el día de hoy. Así que acompáñenme a leerlo. Y dice, cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que lo empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí sentado enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, le respondió Jesús, hemos trabajado mucho durante toda la noche, diga toda la noche, y no hemos pescado nada, diga nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante del Señor, de Jesús, y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí. ¿Soy un hombre tan pecador?
pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, di, no tengo miedo. De ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Esta es la palabra de Dios en el día de hoy y acompáñame a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque sé que tu palabra es relevante a este momento, a este tiempo. Llega a nuestros corazones, Señor, transforma nuestras vidas. Háblanos, Señor, porque nosotros vinimos a escuchar tu voz, Señor. Te pedimos, Señor, que pases un carbón encendido por mi boca, Señor, y que seas tú hablando a través de ella. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea obrando en cada corazón. Te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues aquí en esta historia que quizás has oído muchísimas veces, que quizás ya te la sabes de memoria, el Señor tiene varias lecciones de las que podemos aprender. Y yo quiero compartir con ustedes las que el Señor me mostró. Y lo primero es que el Señor se presenta en un momento de frustración. Imagínense que los pescadores iban toda la noche, habían salido a pescar, a echar sus redes, ya era de mañana y ya habían llegado a la orilla sin haber pescado nada. No tenían nada. Eran pescadores de años, ellos sabían lo que tenían que hacer, tenían sus estrategias, tenían su barca, tenían las redes, habían ido en el tiempo que era y sin embargo no habían pescado nada. Imagínense la frustración. ¿Se ha encontrado usted así en algún momento? Donde usted tiene situaciones difíciles, ha puesto sus capacidades, ha puesto sus habilidades, su conocimiento, todo lo que Dios le ha dado y sin embargo se ha encontrado en que no tiene nada. Sin embargo, en ese momento de frustración hay algo importante. Y es que ellos están recogiendo sus redes. Yo me imagino mucho, yo no he estado todavía en Israel y es un sueño que quiero que se me cumpla, ojalá que Dios lo pueda hacer. Y en ese mar de Galilea, imagínense ahí a los pescadores recogiendo sus redes, su cabeza agachada, pensando: ahora tengo que llegar a mi casa con mis manos vacías, no tengo nada para mi familia, estoy cansado. Ya lo que quiere, cuando uno está frustrado, ¿qué es lo que quiere hacer? Desaparecer, ¿no es cierto? Irme a dormir y no saber nada. Ese era el momento y la situación emocional de esos pescadores en ese momento. Y es que nosotros hemos tenido también tiempos de frustración, tiempo donde decimos: ¿sabes qué? Ahorita yo ya no quiero saber nada. Yo estoy tan frustrado, he puesto todo, he hecho todo lo que en mis habilidades se podría hacer, pero no hay nada. Entonces, lo mejor es cerrar los ojos, ir a descansar y olvidarme de todo. Pero en ese momento llega una multitud, imagínense, ellos solo oían las olas del mar ahí empezar a llegar, las olas recogiendo sus redes y de pronto empiezan a oír una multitud que se empieza a acercar. ¿Y qué es ese ruido? ¿Y qué es todo esto que está llegando? Pues llegó Jesús a la orilla. Y entonces ve esas dos barcas y ve a aquellos pescadores y les dice: ¿pueden empujar un poquito la barca y me dejan sentar ahí? Y él se sentó ahí y empezó a predicarle a la multitud, cantidad de gente que se acercaba. Y después de que terminó, le dice a los pescadores: llévenme a aguas profundas, vamos a pescar. ¿Cuál creen que era la situación de los pescadores? ¿Estás loco, Jesús? ¿Qué le pasa? Estoy cansado. Ya pesqué toda la noche. Ya fui y no encontré nada. ¿Eso fue lo que dijo Simón? No. Simón no lo pensó. Simón le dijo: sí, Jesús, vamos. Pero muchas veces nosotros estamos en frustraciones y cuando llega el Señor y nos da una palabra, cuando llega Dios a nuestras vidas y habla a nuestros corazones, muchas veces lo que Dios nos dice no tiene lógica. Muchas veces decimos: ¿qué?
pero si yo ya pesqué toda la noche, pero si yo ya hice el trabajo, ¿por qué me va a hacer volver a ir y ahora de día? Miren, las circunstancias en la pesca de ese tiempo era que ellos iban en la noche, cuando hay silencio, cuando los peces están tranquilos en el agua, cuando no hay movimiento, cuando pueden echar sus redes y solo salían a 3 pies de agua en sus barcas. Y ahí tiraban sus redes. Y ahí con una antorcha podían iluminar el agua y podían ver la colonia de los peces y podían tirar sus redes y recoger los peces. O sea que ellos ya tenían una estrategia, tenían un sistema, sabían lo que hacían. Y sin embargo, Jesús, contra todo tiempo, contra toda hora, contra todo lo que se venía, ilógico, les dice, vamos en la mañana, a la hora del día, donde ya no es hora de pescar, vámonos a aguas profundas. Entonces parecería que era una locura. Para nosotros muchas veces es, ¿pero qué está diciendo el Señor? Muchas veces tenemos situaciones donde el Señor nos está diciendo, no te muevas. Y nosotros le decimos, Señor, pero es que tengo que hacerlo. O donde el Señor te está diciendo, mira, vamos a avanzar, vamos a ir. Y eso no tiene lógica para nosotros. ¿Cómo así, Señor? Pero si yo ya tengo mi profesión, yo ya tengo mis habilidades, mis capacidades, mi conocimiento, yo ya lo he hecho todo. ¿Cómo me vas a pedir ahora que me vaya a hacer otra cosa? Algo que no tiene lógica. ¿Les ha pasado? ¿Y qué pasa? Que Simón va. Pero esa obediencia trae una bendición, ¿no es cierto? Cuando nosotros obedecemos sin entender, vamos a tener sobreabundancia, vamos a tener bendición. Muchas veces esa idea no tiene lógica, muchas veces como ellos ir adentro, tirar las redes, no tenía sentido. Y sin embargo Dios sobreabundó, ¿no es cierto? Así que el propósito es obedecer aunque tú no lo entiendas. Porque cuando nosotros obedecemos lo que Dios quiere hacer con nosotros, se llama acuerdo. Tú te pones de acuerdo, tú entiendes lo que Dios quiere hacer, tú te pones de acuerdo con Él y tú obedeces y es más fácil. Pero cuando nosotros vemos que estamos contra toda circunstancia, contra todo sentido, y Dios nos dice, anda, camina, ve por este lado y nosotros no lo vemos, se llama accionar en fe, esa obediencia. Es accionar en fe. Así que cuando obedecemos sin entender, cuando actuamos en fe, es cuando estamos esperando lo que Dios va a hacer. Porque en nosotros no está, ya lo que yo tenía que hacer, ya lo hice. El Señor dice en Hebreos que es imposible agradar a Dios sin fe. Y es necesario que cuando vayas a Él tengas la fe necesaria para obedecer aunque no lo entiendas. Así que obedecer sin entender es fe. Dile, obedecer sin entender lo que Dios quiere es fe. Tenemos que aprender a ejercitar nuestra fe. Otra cosa que pude ver es que persistencia y obediencia traen abundancia. A pesar del cansancio, Simón Pedro obedeció, dijo, en tu palabra echaré la red. Está bien, voy a echar las redes. Obedeció. ¿Y cuál fue el resultado? Una pesca sobreabundante, tanto que llenó su barca que tuvieron que pedirle a otra barca que les ayudara. Así que cuando nosotros persistimos en lo que Dios nos dice, vamos contra viento y marea, obedecemos, la bendición llega a nuestras vidas y llega en sobreabundancia. ¿Lo puede creer? Llega en sobreabundancia. El Señor dice que si queremos y obedecemos, comeremos el pan de la tierra. Así que el Señor está preparando todo para que nosotros podamos ver los milagros, para que nosotros podamos ver lo que Él hace, pero tenemos que obedecer, aunque no tenga lógica. La persistencia
es diferente a la resistencia. La resistencia es aguantar. Usted resiste ahí, usted aguanta, se está muriendo. Pero la persistencia es permanecer, es creer en fe. La persistencia nos lleva a avanzar, nos lleva a creer. Para nosotros como cristianos es fácil empezar la vida cristiana. Dios ha hecho un milagro en nuestras vidas, Dios ha abierto nuestros ojos, empezamos a seguir a Jesús y con ese ímpetu empezamos, qué lindo, y le contamos a todo el mundo, salimos a hablar de las buenas nuevas, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero a medida que vamos caminando en ese trayecto y parece que nunca llegara lo que necesitamos y parece que nunca pudiéramos alcanzar lo que Dios ha prometido y parece que caminamos y no tenemos resultados todavía. Y entonces ahí la clave es permanecer. Diga permanecer. Tenemos que aprender a persistir, a permanecer. Otra cosa que podemos ver aquí en la historia de Lucas 5 es que nunca puedes dejarte influenciar de voces o de opiniones públicas. Miren, aquí en la multitud, cuando estos pescadores vieron a Jesús, venía mucha multitud de personas. Y esta multitud de gente, seguramente que había muchos pescadores, vivían alrededor del agua. Su fuente de trabajo era la pesca. Así que muchos sabían lo que hacían, ¿cierto? Sabían pescar. Y podría haber sido Simón cuando le dijo el Señor Jesús, ve, mira, vámonos a pescar ahora, vamos a aguas profundas. Él habría podido salir a hablar con otros pescadores y decirle, mira, ¿qué me está pidiendo él? Que vayamos a aguas profundas. ¿Será que voy? ¿Será que sí es necesario ir? ¿Será que lo tengo que hacer? Él no hizo eso. Él no escuchó otra voz. Y es que es necesario para poder escuchar la voz de Dios que no escuches la voz pública. No puedes escuchar la voz del mundo, no puedes escuchar otras voces sin haber escuchado la voz de Dios. La voz de Dios siempre va a estar acompañada por la confirmación de su palabra y la confirmación de las autoridades que tenemos encima. Cuando un hijo va a hacer algo y está sometido a sus papás, seguramente que Dios va a confirmar a través de sus papás. Cuando nosotros estamos en un trabajo, estamos sirviendo, seguramente que Dios va a obrar a través de nuestras autoridades, nos va a confirmar su voz, su palabra. Pero cuando escuchamos la voz de afuera, cuando escuchamos voces que no vienen de Dios, nos pueden traer distracción, nos pueden hacer equivocar y nos pueden hacer perder la bendición. ¿Qué les parece si Simón hubiera dicho, no, yo ya hablé con todos aquí y nada que ver? No tienes nada que hacer allá en el agua al fondo del mar, ir a pescar, no tenemos nada que hacer. Si quieres nos acompañas, Jesús, esta noche, ¿verdad? Pero Pedro decidió obedecer a Jesús. Entonces la palabra de Dios dice, no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Todos los días tenemos que buscar esa presencia de Dios para escuchar la voz de Dios, para saber qué es lo que nos está diciendo Dios, para saber a dónde vamos a ir. Muchas veces creemos saber nosotros qué es lo que tenemos que hacer, porque rendir nuestra voluntad es muy difícil. Y a veces el Señor nos está diciendo, mira, es para la derecha, anda con cuidado, yo te llevo. Aunque parezca más largo, pero yo te estoy llevando. Y nosotros le decimos, no, Señor, a la izquierda hay un atajo y se puede llegar más rápido. Yo ya conozco esto. Mira, Señor, sí, yo sé todo lo demás y te obedezco, pero en esto déjame a mí porque yo sé lo que yo tengo que hacer. Y no permitimos que el Señor nos guíe. O nos dejamos llevar por otras voces. No, pero es que mira, es imposible perder esta oportunidad.
Es que esto que me están ofreciendo, no lo puedo cambiar. Puede ser la última oportunidad. O esta es la manera que tengo que hacerlo y ya me dijeron, ya me asesoraron y esto es lo que tengo que hacer. Muchas veces vemos que lo que Dios nos está diciendo parecería ser imposible. Parecería ir contra todo pronóstico. Y lo que las otras voces nos dicen es lo que pareciera correcto, más fácil, lo que a todo el mundo le gustaría, ¿no es cierto? Pero en la obediencia está la bendición. En la obediencia, diga, en la obediencia está la bendición. Entonces aprendemos que tenemos que obedecer sin entender, porque ahí es donde nuestra fe se acciona, ¿no es cierto? Tenemos que aprender a permanecer. Tenemos que permanecer en Cristo. Él dice que fuera de Él no podemos hacer nada. La rama fuera de la vid se seca. Cuando permanecemos en la vid es cuando vamos a tener todo lo que necesitamos. Somos alimentados, vamos a tener vida. Si nos alejamos de la vid, nos secamos. Cuando no oímos la palabra de Dios, nos secamos. Cuando no escuchamos, cuando no obedecemos, no podemos permanecer en Él. Y es muy importante, la clave de la vida cristiana a través del tiempo, de los años, es permanencia. Permanecer a través de las tribulaciones, a través de los retos, de lo que enfrentamos. A ver, el enemigo va a querer que usted desista de su propósito. El enemigo va a querer que usted no escuche la voz de Dios. El enemigo va a querer que usted tome ese atajo, porque ahí se interrumpe el propósito que Dios tenía contigo. Entonces tenemos que escuchar la voz de Dios. Pídale a Dios discernimiento, pídale a Dios sabiduría. Pida el consejo cristiano que confirme lo que Dios le está diciendo. Es muy importante permanecer y es muy importante alejar toda voz que no venga de Dios, aunque parezca muy atractiva. Cuando Jesús entra en la barca de los discípulos y se fueron al fondo del mar y empezaron a pescar, era la misma transformación que estaba pasando en ese momento en la vida de los discípulos. El milagro no fue recoger todos los peces. El milagro fue que Pedro pudo reconocer que Jesús era el Señor. A veces nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Salvador y le decimos: sí, Señor, yo reconozco que tú fuiste a la cruz, que moriste por mí, que todos mis pecados ya pasaron, ahora soy una nueva criatura. Lo reconocemos como Salvador, pero muchas veces no lo reconocemos en nuestra vida como nuestro Señor. El Señor es aquel que manda sobre mí, aquel que yo rindo mi voluntad y dejo que Él trabaje en mí, aunque no pareciera, aunque no tenga lógica, aunque yo quisiera otras cosas. Es muy difícil rendir nuestra voluntad, pero tenemos que hacerlo. La voluntad de Pedro era irse a su casa, irse a dormir, irse a ver a su familia, ir a comer algo, para volver la noche a trabajar. Entonces el milagro no fue en todos los peces que recogieron, esa fue la recompensa de la obediencia. Pero el milagro fue la transformación de Pedro al conocer a Jesús como el Señor. Le dijo: aléjate de mí que soy hombre pecador. ¿Saben por qué? Porque yo creo que él dudó. Yo creo que la duda está. Él tuvo que dudar. Ok, Señor, lo voy a hacer. Pero había duda. Cuando él se dio cuenta de que haber seguido a Jesús, haber obedecido, tenía recompensa, Dios se le reveló a él. Jesús se reveló como su proveedor. Y en cada circunstancia que tenemos, Jesús se revela a nosotros según nuestra necesidad. Jesús se va a revelar como nuestro Señor, como nuestro guía, como nuestro proveedor, como nuestro Señor, como nuestro sanador. En cada situación, Dios quiere que tú lo conozcas como el yo soy.
Jesús, el yo soy, el presente, el que está en mi necesidad, el que está obrando en mi corazón, el que Él quiere que yo sea transformada. Cuando Él se revela, mi corazón es transformado, mi mente es renovada. Puedo entender la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Cuando Pedro vio lo que estaba pasando ahí en esas redes, pudo entender lo que Dios quería hacer. Y así nos pasa. Nosotros vamos caminando y a veces como que no vemos, pero al final Dios va a poder dejarnos ver lo que Él quería hacer. Así que tenemos que aprender a rendirnos a Él, a soltarnos en su voluntad. Cuando Jesús va en nuestra barca, no hay nada que temer. No importa la situación que estés pasando. Cuando Jesús va en tu barca, no hay nada que temer. La presencia de Dios transforma el fracaso en éxito. Con Él hay paz, descanso y mi esperanza es renovada. El Señor en Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón, sino tengan fe, manténganse, perseveren, no tengan miedo. Él le dijo a los discípulos: no tengan miedo. Diga: no tengo miedo. No tengo miedo a la circunstancia que estoy pasando ahora. No tengo miedo a lo que podría enfrentar, porque tú, Jesús, estás en mi barca. Y si no has dejado entrar a Jesús a tu barca, dile: Jesús, quiero que entres a mi barca. Tienes que dejar entrar a Jesús a la barca. Deja que Jesús sea quien guíe tu barca. Deja que Jesús sea el que guíe tu familia. Deja que Jesús sea el que guíe tu economía. Deja que Jesús sea el que guíe tus pasos para avanzar hacia lo que Dios quiere hacer. Preséntale al Señor tus planes, pero somételos a su dirección. Porque a veces nos metemos en la cabeza algo y tiene que ser eso, y tiene que ser así, y tiene que ser así, y no hay otra manera. Pero cuando nosotros rendimos los planes al Señor y le decimos: mira, Señor, yo pienso, yo creería, a mí me parecería que fuera esto. El anhelo de mi corazón es este. Pero como yo me rindo a ti, tú eres mi Señor, tú sabes lo que mejor me conviene a mí. Entonces yo me voy a rendir, rindo mi voluntad, pongo mis planes aquí, pero haz tu voluntad. Y el Señor va a obrar. El Señor no te va a dejar con esos planes ahí sin hacer. El Señor va a obrar. Sus planes son mejores que los nuestros. Sus pensamientos son mejores que los nuestros. Así que ¿por qué no confiar? Proverbios 3:5-6 dice: confía en Jehová con todo tu corazón. Confía contra toda duda, contra todo miedo. Yo sé que Simón, cuando le dijo eso, él tendría miedo, él tendría cansancio, él no creería, él estaría dudando, pero él fue contra todo y obedeció lo que Jesús decía. Pedro y los demás reconocieron al Señor Jesús como Señor. Y lo mejor fue que cuando lo reconocieron, pudieron seguirlo. El Señor hizo una invitación, ¿y qué hicieron ellos? Dejaron todo. Imagínense, una barca llena de peces. No una, 2 barcas llenas de peces. Y el Señor les dice: síganme. Ustedes sabían lo que era seguir al Señor, ¿no es cierto? Dejarlo todo. Dejen todo y síganme. Ellos habían podido decir: ay, Señor, pero me acabaste de dar toda esta pesca, me llenaste de las 2 barcas y ahora me dices que deje todo ahí y me vaya. Pero ellos sabían que habían escogido la mejor parte. ¿Qué te ha dicho el Señor que dejes? ¿Qué te ha mostrado el Señor que tienes que dejar? Él dejó muchos peces. Ellos dejaron muchos peces. Ellos dejaron quizás para hacer mucho dinero, quizás para estar tranquilos por mucho tiempo. Pero escogieron la mejor parte, seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque su corazón había sido transformado. Porque habían obedecido.
porque habían permanecido. Entonces, en medio de todo esto, en medio de tu situación, en medio de lo que vayas, las decisiones que vayas a tomar, Dios está en control. Dios tiene el control. No importa lo que pase, no importa lo que venga, no importa lo que hayas dejado atrás. Si tú obedeces, todas las cosas nos van a ir a bien. Cristo sigue haciendo milagros. ¿Quién lo cree? Lo vemos todos los días, amén. Todos los días vemos al Señor haciendo milagros. El Señor quiere entrar a tu barca. El Señor quiere guiar tus pasos. El Señor no quiere que te equivoques. El Señor no quiere distracciones. El Señor no quiere que alargues tu propósito. Aunque no entiendas, obedece y cree. Salmo 37:7 dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. ¿Es fácil? No. Pero dice: guarda silencio. A veces el silencio es muy incómodo. Uno está unos minuticos en silencio y uno no sabe cómo establecer conversación. Aún en la oración o en la adoración, si te quedas en silencio a veces es incómodo, pero es necesario porque es la única manera donde el Espíritu Santo puede hablarte. Acuérdate que pasó una tormenta y ahí no estaba el Espíritu de Dios. Pasaron muchas cosas fuertes y ahí no estaba el Señor, pero en el susurro del viento dice que estaba la presencia de Dios. Así que cuando hacemos silencio, no escuchamos otras voces. Le decimos a Jesús que entre a nuestra barca, Él empieza a hablarnos. El Espíritu Santo empieza a ministrar. Nuestra obediencia trae bendición. Va a haber sobreabundancia, multiplicación y va a haber lo mejor. Mi vida va a ser transformada y voy a poder seguir a Jesús. Amén. Salmo 46:10 dice: quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Quedémonos quietos, escuchando lo que Dios tiene para nosotros. No te muevas si Dios no te ha dicho. Quedémonos quietos y escuchemos esta palabra en esta canción. Pongámonos de pie. Hoy Dios quiere tocar tu corazón. Hoy Dios te ha traído no por casualidad. Dios sabe lo que necesitas, Dios sabe lo que estás atravesando, Dios sabe las circunstancias, Dios conoce todos tus esfuerzos, Dios conoce todo lo que estás pasando. Pero Dios está en control. Dios quiere que escuches su voz. Dios quiere que tú obedezcas. Dios quiere que tú lo conozcas como tu Señor. Ríndete a Él esta mañana. Vamos a cantar juntos. Vamos a permitir que el Señor ministre.
importa cuántas tormentas hay allá afuera, tu barca no se va a hundir porque Jesús está contigo. Jesús está en tu barca. No importa cuántas voces rujan. Hay voces que están rugiendo, pero el Señor te dice que escuches la voz de Él. Quieto estaré contigo, quieto estaré, escucharé solamente tu voz. Hoy reprendemos toda voz que venga del enemigo. Hoy sacamos toda voz que no venga de ti, Señor. Toda opinión de los demás que se quieren meter y troncar el propósito de Dios. Todo lo que el enemigo quiere venir a distraernos, a llevarnos a otras cosas que no es lo que Dios tiene planeado. Hoy el Señor quiere quitar toda desobediencia del corazón, toda voluntad que sigue diciendo: yo sé lo que tengo que hacer, yo conozco al Señor, yo sé lo que es Dios, pero yo tengo que hacer mi parte, mi esfuerzo, mi sacrificio, todo lo que yo tengo lo tengo que hacer. Pero el Señor te dice hoy: quédate quieto y déjame obrar a mí. No te muevas, no hagas más, no es en tus fuerzas, no es en tus fuerzas, es en las fuerzas del Señor. Él hace el milagro, Él transforma tu corazón. Quédate quieto ahí, quédate quieto y deja que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Deja que el Señor hable a tu corazón. Él quiere obrar. Él está obrando en este momento. Él se está manifestando ahora en tu vida. No ignores su voz. Estás en los brazos del Señor. No importa la circunstancia que tengas. El Señor está obrando ahora en medio de ti. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Dígaselo. Quieto estaré. Sé que eres Dios. Sé que eres Dios. Y ruge el mar. En tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Cuando hay tempestad y ruge el mar. En tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Quieto estaré, sé que eres Dios. Quieto estaré, sé que eres Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor. Te alabamos. Gracias, Dios. Te bendecimos, Señor.